siempre va a existir una incertidumbre en diferentes niveles, pero tenemos que aprender a aplanarla. Que para que ese camino del freelance que está lleno de picos y valles o que es formato montaña rusa, tenemos que hacerlo como más tipo llanura, como más pradera, algún bachecito, alguna cosa, pero tenemos que trabajar para conseguir esa planicie que siempre sea al alza, pero y que la podamos sobrellevar. Y aquí es donde entra, pues, cómo tener un sistema que me genere no solo oportunidades de negocio de forma recurrente, sino que sea el propio sistema que me atraiga a esos clientes de valor con los que quiero trabajar para que yo tenga esa previsión. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Genios Rentables. Hoy tengo la suerte de entrevistar a una persona que nos va a dar muchísima claridad, foco y yo creo que acciones concretas para conseguir negocios estables, sostenibles en el tiempo y que estén alineados con lo que realmente podemos aportar. Bienvenido, Nacho Ballesta. Gracias, Noelia. Un placer estar aquí aportando soluciones a esas preguntas y cualquier tip que sea de valor para tu comunidad. Así que va a ser un rato súper entretenido y esperemos que de mucho calado, por así decirlo. Claro que sí. Bueno, les voy a contar un poquito sobre ti. Eres un profesional que tiene ya una larga trayectoria en el mundo corporativo. Nacho se ha dedicado al B2B, ha liderado y dirigido departamentos en multinacionales, gestionando grandes volúmenes de presupuesto y esto le ha llevado a adquirir durante más de 18 años gran cantidad de experiencias en estrategia, en venta y en marketing. En el año 2022 decide con su socio Aarón fundar el Instituto Freelance, que luego nos va a contar cuál es la propuesta que traen, que es muy interesante y creo que a todas os va a traer mucha luz. Nacho, tú que trabajas con el mundo freelance, pero que también vienes del mundo de la empresa y la conoces por dentro, ¿por qué crees que un profesional en un momento determinado decide estoy cansado, voy a dejar de trabajar para otros y voy a decidir hacer mi propio negocio y lanzarme como freelance al mercado? ¿Cuáles son los motivos con los que más te encuentras? Pues yo creo que es ese motivo innato de querer libertad, Claro. de buscar una libertad de acción, una libertad individual y una libertad que nos permita cumplir nuestro propósito de vida. Al final, una persona cuando se hace independiente, lo que buscamos es salir como de esa Matrix, ¿no? Y poder tomar decisiones para con nosotros mismos. Y de hecho me parece una de las decisiones más inteligentes que un profesional puede tomar, el optar por ese emprendimiento, por mostrar al mundo cómo les puede ayudar gracias al talento que tenga, sea el que sea. Y de hecho yo invito a todo el mundo que si tiene ese talento, esa habilidad, que intente ayudar a los demás porque es un camino apasionante con diferentes vaivenes, por así decirlo, no vamos a esconder nada, pero me parece el mayor acto de libertad el buscar esa independencia para con tu trabajo, desde luego que sí. Claro que sí. Justo estaba comentándole a Nacho of the Record que en la comunidad de Genios Revolucionados he planteado que iba a entrevistar a una persona experta en ayudar a freelance y a emprendedores y cuáles eran las preguntas que podía hacerles, ¿no? Y ha salido el debate de si realmente está habiendo un cambio dentro del mercado laboral, donde cada vez más las personas buscamos esta libertad de creación, de aportación y también a nivel laboral, de conciliación, etcétera. ¿Tú crees que está habiendo un giro de buscar ese trabajo para toda la vida, cuadriculado, con un horario muy funcionario? Hacia un tipo de profesión que me permita crecer, enfrentarme a nuevos retos y tener esa libertad para conciliar? Yo creo que estamos en la época para los valientes, para esa Ah, persona muy que interesante. decide emprender, como decíamos antes, y además confluye, yo siempre he dicho que la suerte no existe y es donde confluye el talento y la oportunidad. El talento lo tenemos, ese talento de la valentía también para mí es un talento, y confluye en la oportunidad porque creo que estamos en un momento donde hay una gran ventana de oportunidad para estas personas que deciden emprender o para las personas que nos están escuchando, porque cada vez más el mercado B2B, el mercado corporativo, tiende a la externalización de servicios por Exacto. diferentes motivos. Lo primero porque el otro día lo calculaba, creo que el coste del absentismo en España roza los 30.000 millones de euros.
Contratar a una persona hoy en día es prácticamente peor que un matrimonio. Entonces, esto el empresario lo sabe y esto afecta directamente a su cuenta de resultados. Entonces, cada vez más el mercado tiende a subcontratar departamentos enteros y departamentos enteros no el departamento de limpieza que se hacía antes. Estamos hablando de departamentos de marketing, departamentos creativos, departamentos de branding, departamentos financieros. Cualquier área se está subcontratando. Pero por una razón muy sencilla. Lo primero, por un tema de coste. Y lo Mm. segundo, porque el mercado y la empresa ha llegado a la determinación de que una empresa de tornillos sabe hacer tornillos. Exacto, la especialización Claro, al final, ¿no? correcto, el know-how de una empresa de tornillos sabe hacer tornillos, no entiende de marketing, no tiene por qué entender de marketing, no entiende branding y luego si a eso le sumamos que cada vez es más complicado contratar a una persona, que cada vez para un empresario es más difícil crecer por la coyuntura socioeconómica actual, pues el mercado está tendiendo a contratar más filas. De hecho, Forbes, por así decirlo, estima que antes del 2030 casi el 70% de las empresas contarán con este tipo de profesionales. O Ujú. sea, y McKinsey dice lo mismo, que estamos muy cerca de que el 30% de la fuerza laboral global esté eh, propuesta con freelance. O sea, esa es la tendencia. Entonces, para mí existe una gran ventana de oportunidad para aquella persona que decide y que tiene el talento y la valentía de emprender, porque le irá francamente bien. Pues estoy de acuerdo contigo y de hecho creo que también los profesionales necesitamos poder enfrentarnos a nuevos retos. Entonces muchas veces mantenerte en una misma empresa, aunque si bien es cierto, los ciclos profesionales cada vez son más cortos y los ciclos de las empresas también cada vez son más cortos, ¿no? Una empresa pasa por una etapa de crecimiento, estancamiento, de crecimiento o expansión también en menos tiempo de lo que veíamos antes. Yo llevo en el mundo de la empresa 22 años y lo aprecio día a día. Antes un ciclo de una empresa podía durar perfectamente 7 8 años y ahora 3 4 años ya están cambiando tendencias, ya tienen que reinventarse, reposicionarse. Y para eso muchas veces la propia empresa necesita atraer talento de fuera, porque la persona que tiene dentro a lo mejor no ha tenido la oportunidad de adquirir esos conocimientos, vivir esas experiencias y captar profesionales que les sumen es algo que a la empresa le enriquece. Pero estoy de acuerdo contigo en que hay una rigidez de la coyuntura, ¿no? Que no permite que esto sea como fácil ni para el profesional ni para la empresa. No, 100%. Y a Además, es que propósito de esto, cuenta, cuenta. los ciclos en una empresa duran los 7 años. O sea, una persona, creo que a los 7 años, dentro de una empresa, ya empieza a tomar una decisión de si cruzo esta puerta, ya me puedo institucionalizar dentro de una empresa, lo cual para mí es muy peligroso a nivel personal. O dos, empieza a buscar alternativas. Si eso, teniendo en cuenta que la persona llega a los 7 años. Más o menos, pues ese puede ser el ciclo correcto, siempre y cuando no estemos en empresas con de alta rotación y de alto movimiento. Entonces, eso, volviendo al punto anterior, para mí es el cóctel perfecto para que una persona con talento diga, hey, que me puedes contratar a mí sin ningún tipo de atadura y sin ningún tipo de coyuntura para poder darte mucho más valor en menos tiempo y para que te salgan los números mejor. Y esto, si hacemos esa mirada al interior de las empresas, que vemos el problema y nos imaginamos cuál es ese día a día y esa imagen mental del responsable del departamento que nos va a contratar, nos damos cuenta de que la curva de aprendizaje a las empresas les cuesta mucho dinero, el absentismo a las empresas les cuesta mucho dinero, La de que rotación. la rotación, entonces aquí, y como esto no tiene tendencia a cambiar, porque cada vez el trabajador es más exigente, cada vez, pues, oye, ¿por qué no decirlo? Tenemos, pues ahora mismo la generación Z es la que está ahí. No es lo mismo cuando trabajábamos nosotros, bueno, teníamos otro tipo de expectativa, ¿no? Entonces, las cosas están cambiando y creo que estamos pues en esa mezcolanza de sensaciones que las podemos aprovechar muy, muy a nuestro favor. Y a colación de esto que dices, una de las frases que te he escuchado decir es que ser freelance no significa vivir en la incertidumbre. No, Sin que va. embargo, yo comento siempre que para mí uno de los grandes retos del emprendimiento es aprender a bailar con la incertidumbre, es decir, a Ujú. gestionar esa incertidumbre. Cuéntanos por qué tú dices que ser freelance no significa vivir en la incertidumbre, porque creo que es uno de los principales frenos que lleva ese profesional que se siente en una jaula de oro a dar Ujú. el paso y a hacerse freelance, ¿no?
Bueno, esto también es verdad que es un poco creencia limitante nuestra y es lo que Totalmente. y es lo que nos han contado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que o sea, la sociedad y el Estado prefiere que estemos aborregados en una empresa con una nómina y que no nos quejemos. Entonces, la persona que da el paso, ya tenemos esa creencia de que nos está diciendo, oye, que emprender es malo, vender es malo, cobrar dinero por tus servicios es malo, mejor trabaja y cobra una nómina a final de mes, que es muy legítimo, pero no es lo que estamos, no es lo que nosotros hemos elegido. Pero la incertidumbre es verdad de que siempre va a existir. O sea, yo no voy a dar la típica frase de no, no te preocupes, no vas a trabajar sin incertidumbre. No, todo lo contrario, siempre va a existir una incertidumbre en diferentes niveles. Pero tenemos que aprender a aplanarla. Que para que ese camino del freelance que está lleno de picos y valles o que es formato montaña rusa, tenemos que hacerlo como más tipo llanura, como más pradera, algún bachecito, alguna cosa, pero tenemos que trabajar para conseguir esa planicie que siempre sea al alza pero y que la podamos sobrellevar. Y aquí es donde entra, pues, cómo tener un sistema que me genere no solo oportunidades de negocio de forma recurrente, sino que sea el propio sistema que me atraiga a esos clientes de valor con los que quiero trabajar para que yo tenga esa previsión. Yo con la gente con la que trabajamos y a los miembros de la comunidad, siempre digo lo mismo. Digo, si llega el mes de mayo y tú no sabes si te puedes ir de vacaciones a Cancún o a Teruel, tenemos un problema. Y Eso con es todo así, es tenemos cierto. un problema. Y piensas que uno de los inconvenientes o de las áreas de mejora que tenemos a nivel emprendimiento es hacer esta planificación, estas este plan de ventas basado en los recursos que tengo y en el punto de partida en el que estoy, porque estamos hablando todo el rato de talento. Nosotros aquí hablamos mucho de genialidad, ¿no? Que le suma al talento el conocimiento y la experiencia, pero no es suficiente para tener éxito y un negocio sostenible, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas claves que tú dices que vosotros enseñáis en el instituto? Ujú. Que son fundamentales para que puedas convertir esa genialidad, ese talento, en un negocio sostenible en el tiempo. Que además, fíjate que aquí hay un dato que, o sea, que esta frase es muy capital, o sea, es muy maravillosa, muy cruel, según se mire, pero es que el talento nunca es suficiente. Incluso a veces me voy a mojar un poco más y diré que a veces no es ni determinante. ¿Y por qué digo esto? Porque todos nosotros estamos cansados de ver a profesionales que hacen lo mismo que nosotros, que les va mejor y sin embargo tienen un servicio peor que el nuestro. Sí, Entonces decimos, ostras, ¿cómo puede ser? Si yo tengo más talento, tengo más genialidad, tengo más habilidad, ¿cómo puede ser que a mí me vaya peor? Y esto es porque el mejor, el más genio, nunca va a ganar al más conocido. Nunca gana. El mejor nunca gana al más conocido. Entonces, en esta ecuación, oye, si tú eres bueno y tienes esa genialidad, ¿cuál es la X de la ecuación para que nos vaya mejor? Lo primero es ser más conocido. Y maticemos con ser más conocido. Tenemos que ser más, la gente nos tiene que conocer. O sea, tú puedes ser el mejor fotógrafo, filmmaker, creativo, brander del mundo, pero si no te conocen ni en casa, no venderás ni a la comunidad de vecinos. es verdad. Entonces, ahora, claro, aquí se abre el siguiente melón, ¿no? Porque yo me estoy imaginando a tu comunidad. Vale, redes sociales, cuidado, ¿vale? Cuidado porque vamos a ser conocidos, pero de una manera aplicando esa inteligencia de negocio que hemos hablado antes, ¿no? Vamos a aplicar inteligencia de negocio a nuestro proyecto como freelance. Vamos a aplicar aquellas estrategias que nos permiten ser conocidos y que nos permiten atacar directamente a ese cliente que sabemos que nos necesita y que sabemos que nos encantaría trabajar con él. Vamos a un negocio, como tú bien has dicho, y esto en el mundo corporativo es muy así, está basado en métricas, en KPIs, en datos, en parámetros, en porcentajes, no está basado en la fe. No. La exposición basada en la fe, llámese marca personal, no digo que no sea importante, digo que ahora no lo necesitamos. Marca personal, redes sociales, post y todo eso, no digo que no sume, pero no es algo que nos va a traer resultados a corto. La marca personal no implica venta, la venta sí que implica marca personal. Si tú vendes, tu marca personal crece, pero si solo trabajas tu marca personal, no tienes por qué vender. ¿Y cómo crees tú que aquí entra en juego la autoridad que eres capaz de generar? Porque esto está muy ligado a la marca personal, está muy ligado a la confianza que tú proyectas y Ujú. a que esa propuesta de valor sea precisamente considerada como mayor valor, con más impacto, con más transformación, porque al final en el mundo de los negocios no compramos solo, cuando contratamos a un freelance, no contratamos solamente su solución, lo Ujú. contratamos a él. 100%.
Pero cuando te contratan a ti, es decir, fíjate que la trampa del mercado es que nos están diciendo que te diferencias por narrativa, por autoridad, por marca personal. Y eso yo no estoy diciendo que no sume, ¿no? Yo no soy un hater de la marca personal, ni mucho menos. Pero yo lo que digo es que si tú trabajas tu marca personal, pues a lo mejor empiezas a tener resultados de tu marca personal a los 6 meses. Y mi director de banco prefiere los euros que no los likes. Por Entonces, supuesto. entonces, si yo tengo que comer la semana que viene o mis hijos tienen que comer la semana que viene, pues lo que tengo que hacer es, para mí, yo soy muy pragmático y soy muy simplificar las cosas. ¿Tú tienes un servicio que puedes vender? Si la respuesta es sí, pues hay que vender mañana. Hay que intentar vender mañana. Ahora veremos cómo vendemos mañana. Pero todo lo que no sea eso, para mí es procrastinación e inacción. Y esto es Ujú. muy peligroso. Sí, esa es una de las preguntas que te iba a hacer más adelante, pero la anticipo, ¿no? Creo que con el tema de las famosas vanity metrics, ¿no? Nos Ujú. escudamos en que tenemos que compartir contenido de valor, en que tenemos que demostrar los conocimientos que tenemos, en que tenemos que especificar cómo trabajamos y mientras tanto no estamos conectando con la persona que va a decidir comprarnos. No, 100%, pero porque nos estamos saltando el primer paso fundamental, que es la propuesta de valor. Y lo segundo, que estamos intentando matar moscas a cañonazos. Es que yo no, si hay alguien de aquí o de la comunidad que conozca cómo funciona el algoritmo de Instagram, oye, que venga y nos lo diga. Yo le pagaría mucho dinero, te lo aseguro. Porque tú publicas un reel y tú no sabes, un reel, un post, una story, estas cosas, no sabes quién lo ve. No sabes si es tu cliente ideal. Por mucho que intentes no tener una comunidad Frankenstein, que también se ha hablado mucho de esto, no tienes el control. Y para mí un negocio tienes que tener el control y tienes que tener las riendas, desde la propuesta de valor hasta la parte de captación y esta parte de la venta. No puedes soltar ese control. Más o menos delegado, dependiendo del nivel de cada uno, pero tienes que tener el control. O sea, tu estrategia de prospección no puede estar basado en un tercero. Para mí No. no tiene sentido. Entonces, ¿son importantes las redes sociales? Sí, pero tenemos que hacer que las redes sociales trabajen para nosotros, no nosotros trabajar para redes sociales. Y cuando estemos en un nivel de escala estamos facturando entre 100 y 150 mil euros, que tampoco es un objetivo demasiado ambicioso, ya podremos abrir otra vertical. Y esa vertical puede ser trabajar las redes sociales o trabajar la marca personal, networking, hacer ponencias, hacer podcasts como estos. Esto está muy bien, pero tenemos que vender mañana. ¿Y Todo cómo lo se que no sea hace? vender mañana. ¿Cómo ¿Cómo se se hace hace? vender mañana? Pues lo primero es tan sencillo como esto. Tú tienes una profesional, vamos a poner que eres diseñadora web. Lo primero, la gente de tu alrededor sabe qué es lo que haces, porque yo conozco freelance que su madre no sabe a lo que se dedican. Sí. Vale, o sea, esto sucede. Imaginemos que sí que sucede. ¿Con cuánta gente te has cruzado en tu entorno profesional en los últimos 5 años? No te voy a decir 20 años. Contactos de headhunters, antiguos clientes, clientes que te han dejado en visto, clientes que has quedado contentos. A estas personas les vas a mandar un mensaje mañana mismo. Mañana mismo, a todos. Lo segundo, ¿con cuántos antiguos compañeros, excompañeros que han estudiado contigo que tengas en tu base de datos? Cógete Outlook, lo exportas, cógete Gmail, lo exportas y contactas con todos. Esto te cuesta una tarde. Y le cuentas qué haces, a quién ayudas y por qué. Con esto ya puedes captar un cliente razonablemente rápido. Lo segundo, te haces una lista de clientes potenciales. LinkedIn, te coges el Sales Navigator, que es una prueba. Ves aquellas empresas que están contratando o que están creciendo o que están, pues si eres, por ejemplo, freelance de diseñador web, pues estás viendo que han modificado alguna parte de su ecosistema digital. Sales Navigator es gratis, te lo coges y te pones a llamar por teléfono. Te aseguro que si haces esto, en una semana ya has agendado 5 reuniones. Claro, es un tema de probabilidad, o sea, al final es un tema de Claro. probabilidad. Es un tema de escala. Luego hay que ver, hay que cuidar el mensaje, hay que cuidar, pero solo con esto, o sea, es decir, una persona que persevera siempre va a tener mucho más resultados que una persona que sea perfecta, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y muchas veces esa perfección nos aleja de entrar en acción. Nos 100%. aleja, entramos en parálisis por el análisis para buscar la Ujú. mejor manera. Mira, una de las cosas que tú has mencionado con la que yo me encuentro cuando trabajo con mis mentees es la dificultad que tienen para definir una propuesta de valor y comprometerse con esa propuesta de valor. Claro. Entonces,
inseguridad que tienen a la hora de defender su propuesta de valor y este cambio constante, ¿no? Ven el objeto brillante y empiezan a decir, no, pues es que ahora tengo que hacer esto, pues no se comprometen, no dejan madurar la propuesta de valor. ¿Tú esto lo ves también en el mundo Sí. del freelance? Y porque además es un tema de infoxicación. Al final, el marketing lo que nos está diciendo son varias cosas. Lo primero es que cuanto más complicada es la estrategia, mayor resultado vamos a tener. Para mí es un error. Lo segundo, que nos tenemos que hiperespecializar en algo. Para mí el mundo freelance es un error. Ahora veremos cómo subsanarlo. Y lo tercero, que nos están diciendo que la marca personal y todo eso va a vender. Para mí es el tercer error. Ese es el cóctel perfecto para no prosperar como freelance. ¿Cómo remontamos todo esto y qué es lo que haríamos? Siguiendo la pregunta, ¿qué haríamos para facturar nuestros primeros 5.000 euros? Muy fácil. Lo primero es sentarnos una tarde. Es decir, vamos a ver en qué me puedo diferenciar. Esa diferenciación, el marketing te dice que sea por narrativa, por storytelling, y está muy bien, y no digo que sume, pero tenemos que vender mañana, porque tenemos que comer la semana que viene. Para vender mañana nos tenemos que diferenciar en servicio. Ese servicio se diferencia en resultados, es decir, vamos a ver cómo le podemos ofrecer a nuestro cliente un resultado más rápido. O sea, si tú, por ejemplo, vamos a decir, haces diseño web, una página web dura, o sea, te cuesta hacerla un mes. A lo mejor esa landing de captación que tiene el cliente mal hecha se la puedes optimizar en 5 días. Y le estás Identificas dando una necesidad, ¿no? una Y, necesidad y te diferencias en algo, ¿no? Por que tú, ejemplo, en el plazo. que tú atajes de forma rápida. Claro. Y no estoy diciendo de que eso sea, y eso es como un complemento al servicio, y el cliente va a ver que contigo tiene resultado rápido. Si tú, por ejemplo, haces branding y comunicación, bueno, modifícale el diseño de todo el ecosistema de redes sociales o de publicidad o del packaging en un plazo menor que lo que te cuesta hacer un branding convencional, que a lo mejor son 2 meses. Sí, o sea, tú vendes el proyecto lo vendes entero, pero dentro de esa diferenciación de servicio, el cliente ve que contigo tiene resultados rápidos. Y esto es particularmente importante en aquellos nichos donde vendemos servicios que son más intangibles, porque el branding es intangible. Sí, La página web, pues bueno, dentro de 2 meses, pero el cliente está pagando por algo que no ve y no puede tocar. sí, Entonces, está haciendo un acto de fe. ¿Cómo nos diferenciamos? Bueno, vamos a hacer algo que sea vamos a darle un resultado rápido. Lo segundo, vamos a hacerlo pues, en el tiempo, en un tiempo también que sea correcto, por así decirlo. Y luego vamos a ofrecerle diferentes añadidos. No estoy diciendo que se trabaje gratis. Estoy diciendo que dentro de nuestro servicio podemos ponerle diferentes bonus, uno que rompa objeciones y dos que sea de beneficio común, de beneficio futuro, perdón. Imaginemos que hacemos diseño web. Pues ujú, un bonus puede ser también hacerle el mantenimiento para este Black Friday que está próximo o para Navidad para que su web no se caiga en el momento de más ventas del año. A mí me parece atractivo porque el cliente puede decir, vale, ya tengo la web, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo funciona? ¿Cómo mantengo esto? Oye, es la época más fuerte del año, ¿se va a caer? Bueno, ofrécele ese bonus de beneficio futuro y te estás diferenciando del típico diseñador web que te manda un presupuesto 2.235/2025, WordPress más Elementor, 800 euros más IVA. Esto no es atractivo, no es sexy. Vamos a coger eso, vamos a ponerle un lazo, vamos a hacerlo más atractivo y así es como se demuestra el valor. Y el cliente podrá percibir, uno, que tienes empatía por él, que te preocupas por transformarle. Tiene que ser un servicio transformador. Le estás vendiendo resultados, le estás vendiendo el beneficio que va a alcanzar. No le estás vendiendo un entregable. Y así te diferencias. Y así es más fácil vender, pese a que tengas una autoridad que sea baja. Porque la claro. gente, claro, si no tengo autoridad, ¿cómo vengo? Si no tengo experiencia, ¿cómo vendo? Bueno, vamos a diferenciarnos en valor y vamos a diferenciarnos en servicio para que de esta manera, pues, la venta tenga mucha menos fricción. Qué interesante la propuesta que nos has hecho porque al final depende mucho de poner al cliente en el centro, de preguntarle, de escucharle, de observarle, de identificar su necesidad, en lugar de estar en el yo sé, yo hago, yo, ¿no? Que es un poco el Sí. duelo del ego que tenemos ahí Eso es, cuando nos además, enamoramos de nuestro eh, proyecto y se nos olvida que al final tenemos que conquistar a otra persona también, Además, ¿no? además, en un proceso de ventas es eliminatorio, directo, es Es tarjeta roja eliminatorio. directa hablar de ti. Pero fíjate que esto es un poco más profundo porque si esto lo llevamos al terreno más de sesgos, más del terreno psicológico, a todos nos gusta hablar de nosotros mismos. Yo estoy encantado de hablar contigo de lo que hago y podríamos estar hablando toda la tarde de la misma forma que tú. Pero esto en la venta no podemos trasladarlo así, porque cuando estamos en un proceso de ventas, queremos agasajar tanto al cliente, queremos darle tanto que caemos en el yoísmo. Yo hago, yo esto, yo lo otro, y no nos damos cuenta de que nosotros no somos importantes. Lo único que quiere escuchar el cliente es lo que él quiere conseguir y cómo tú le vas a ayudar. Entonces, simplemente por esa parte más de sesgo, es decir, si sabemos que a todos nos gusta hablar mucho de nosotros, en una reunión de ventas, ¿de quién vas a hablar? ¿De ti o del cliente?
Pues habla del cliente que sabes que está encantado de hablar del mismo, está encantado Es de cierto, haberse conocido. le das la vuelta al Claro, pensamiento, ¿no? Y lo utilizas a tu favor. correcto. Habla de lo que él quiere, de lo que él necesita, de los problemas que tiene. ¿Cómo? Pregúntale. Tenemos mucha fobia a preguntar. O sea, Muchísima. o sea, pregúntale, oye Nacho, ¿y cómo consigo saber los dolores? Pues muy fácil, pregunta. ¿Qué objetivo quieres conseguir con esto? ¿Cuál es el objetivo que tenéis tal? O sea, a nivel de ventas, ¿cuál es la proyección de ventas de este e-commerce, hablando de diseño web, para los próximos 3 meses? Es que la gente te contesta, ¿eh? Yo nunca me he encontrado a nadie que no haya contestado una pregunta en una reunión de ventas. Lo que pasa es que tenemos pánico. Tenemos pánico, yo pienso que eso también es otra creencia limitante que tenemos sobre la pregunta. La asociamos al rechazo, tenemos como un concepto de la venta desde mi punto de vista, y es algo que te comentaba off the record, ¿no? Yo vengo de la dirección financiera y tenía un concepto de la venta muy diferente a el que he adquirido como emprendedora, porque al final, en el momento que tú entiendes que ese talento o esa genialidad es útil para otra persona, dices, yo quiero ser útil, y ser útil es servir, y al final servir es vender. Ujú. Porque hay un intercambio, yo entrego algo, esa persona me entrega algo, porque incluso cuando no hay dinero de por medio, te está entregando tiempo, te está entregando confianza, te está entregando energía, o sea, estamos vendiendo constantemente, aunque trabajemos por cuenta ajena, ¿no? Sin Desde que... embargo, cuando nos planteamos la venta como algo fundamental en nuestro negocio, se nos tambalea. Ujú. Sí, pero porque esto es porque la venta está asociada como al dinero y el dinero nos da como repelús y pensamos que ganar Sí. dinero pensamos que ganar dinero está mal. Mm. Pero todo el mundo vende y vendemos desde que somos bebés. O sea, el bebé cuando llora está vendiendo. El niño cuando tiene la pataleta está vendiendo. Cuando eres adolescente y quieres ligar, estás vendiendo. Cuando tú quieres cenar, quieres convencer a tu pareja para cenar pizza en lugar de cenar ensalada, estás vendiendo. Todo el tiempo. Estás todo el rato vendiendo. Y para mí, vender es el mayor acto de bondad. Estás ayudando a una persona a, lógicamente, pues a conseguir los objetivos y a que le vaya mejor gracias a tu trabajo. Y es justo cobrar por ello. Claro que Y es sí. justo cobrar bien por ello. Porque si es lo que hablamos, ¿no? Si tú estás solucionando un problema común a un cliente, llevémoslo al terreno de las cifras. Si tú haces el diseño de una página web, o haces un rebranding, o haces un diseño 3D, o haces fotografía, y eso le ayuda a tu cliente a que su lanzamiento de Black Friday sea exitoso, que su lanzamiento de Navidad, que alcance los récords o sea, que alcance récords de facturación, que su marca sea reconocida, que gane la competencia a nivel de SEO, que esté bien posicionado en Google. ¿Realmente creemos que eso vale 50 euros o 60 euros? No, eso vale mucho dinero. No, no. Además hay un concepto que a mí me gusta mucho introducir cuando trabajo, cuando doy formaciones, que es el coste de oportunidad. No somos conscientes de que cuando ayudamos a esa persona a ver lo que está dejando de ganar o lo que está perdiendo por no abordar esa necesidad que tiene y le Ujú, mostramos que nosotros somos una opción para abordar y encima somos capaces de hacernos elegibles por él, estamos ujú, reduciendo ese coste de oportunidad y mostrándole que por lo menos hacer algo ya les saca de la situación en la que está, ¿no? Y a nosotros también, o sea, nos estamos demostrando a nosotros mismos que no haciendo esa pregunta, no haciendo esa llamada, estoy en el punto en el que estoy. Puedo, o correcto. sea, solo con intentarlo ya voy a poder, tengo una probabilidad de mejorar, de conseguir un cliente, de conseguir un contacto, de... Y nos alejamos de ahí por miedos como el rechazo, como el no tengo una propuesta suficientemente competitiva, el mercado está saturado, No todo sé, esto. no sé vender, pero, y es verdad que yo siempre contesto, no, la competencia. La competencia, lo primero que no existe siempre y cuando tú te diferencias. Porque estaremos de acuerdo en una cosa, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo no conozco a nadie que vaya a ver un Mercedes y luego vaya a ver un Kia. Esta gente no existe. No, De la misma forma que no podemos comparar una pera con una manzana. Pero sin embargo, los dos son coches. Semánticamente, un Mercedes y un Kia son coches. Perdón, una pera y una manzana son frutas, pero no son comparables entre ellas. Por lo tanto, si yo soy un diseñador web, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ser incomparable con otro. Porque si yo tengo una propuesta totalmente diferenciadora, el cliente no me va a poder comparar. Soy incomparable. Tendrá dos opciones. O se viene, le gusto o no le gusto, pero son dos, no son 200.
Entonces, cuando yo soy diferente y cuando yo trabajo en esa propuesta de valor, lejos de la procrastinación de la marca personal, la autoridad impostada y todo esto que nos dice el marketing, y empiezo a trabajar en resultados, tiempo y estos bonus de beneficio futuro que hemos hablado, mi propuesta se vuelve incomparable. Y ponemos un ejemplo que me pasó a mí este verano. Yo fui con mi sobrino a un parque acuático aquí donde vivo yo, en la Costa Brava, un parque Waterworld, este que es famosillo, y en los parques acuáticos, de la misma forma que en todos, pues hay fotógrafos que van haciendo fotos y luego tú te Exacto. puedes comprar las fotos. Bien, pues antes tenías al fotógrafo que te hacía las fotos, salías del parque y había pues como un espacio muy grande con todas las fotos impresas. Tú te parabas allí, se acumulaba la gente, elegías la foto y había cuatro o cinco chicas, chicos, pues ofreciéndote. Vale, perfecto, eso está muy bien. Este año, los fotógrafos que han contratado nuevos ofrecen algo diferente, ¿eh? Dicen, oye, yo las fotos te las hago igual, ¿eh? Pero voy a poner diferentes QRs por el parque para que la gente los escanee, se hagan una foto, por inteligencia artificial te hace el reconocimiento facial y en la pantalla del móvil te aparecen las fotos que tú te has hecho durante todo el día. ¡Qué Las, chulo! las seleccionas, las pagas, pasas por la garita, Y la las, recoges. las... Claro, es decir, es imposible comparar eso, esa propuesta de valor, esa diferenciación. O sea, no puede haber un fotógrafo que vaya allí a ofrecer, no, es que mis fotos son muy bonitas. Oye, que no, que es que mira, tengo menos personal trabajando en el parque, ocupo menos espacio, malgasto menos fotografías, las vendo más caras además, la gente no se agolpa a la salida del parque. Y aprovechas el Estoy, momentum también, ¿eh? claro, Porque igual en un claro, momento, claro, igual en el momento de, con tu ejemplo, ¿no? En el momento que estoy saliendo del parque, estoy cansado, voy con las bolsas, tal, no me voy a parar. Y en un momento que estoy esperando para hacer la cola de una atracción, lo miro, ¿no? Y ahí es claro, donde digo, claro, pues venga, me lo compro. claro, estás dando inmediatez, estás dando propuesta de valor, estás vendiendo simplicidad. Eso no se puede comparar con el mural de 200 fotos donde la gente está a ver dónde A aparezco ver yo, dónde está. aquí, sí, esta no, no, es todo mucho más sencillo. Y es el mismo fotógrafo, es decir, que a lo mejor es hasta peor fotógrafo que el que va solo con la cámara. Ujú, Pero esa es la diferenciación. ujú, Esa es la ujú. diferenciación. Y luego, además, que Nacho, esto es muy complejo. No, que es que cualquier cosa se puede diferenciar. Que nosotros tenemos un chico que hace branding, que él ayuda a empresas que han sido víctimas del kit digital. Empresas ¡Ostras! que han sido víctimas. Pues claro, nosotros intentamos que los profesionales se conviertan en el nicho, en la solución. Al contrario de que el marketing te dice, oye, hiperespecialízate. No digo que no sea acertado, pero si tú te quieres especializar en hacer branding o en hacer diseño gráfico para casas rurales, y dentro de 6 meses tienes que pivotar por lo que sea porque tienes mala audiencia, pues y ahora tienes que cambiar de nicho, al final el mercado te percibe como un picaflor y como un oportunista. Y esto también lo vemos diariamente en Instagram, personas que tan pronto te ofrecen una cosa como dentro al mes siguiente te ofrecen otra, van saltando de oportunidad a oportunidad. Y eso el mercado lo percibe y no te acaba comprando. Genera desconfianza. Genera desconfianza. Ujú, Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Oye, tenemos que convertirnos nosotros en el nicho. Es decir, vamos a ver qué problema solucionamos a un público común. De esta manera no te hiperespecializas, pero te conviertes tú en el nicho, en el experto que soluciona algo concreto a un público determinado. ¿Cuántas empresas han sido víctimas del kit digital? Muchísimas. Este, muchísimo. este chico es el experto en ayudar a empresas que tienen ese problema. Por lo tanto, no renuncia a ningún espectro de clientes, pero sigue siendo el experto especializado en algo. Pero te especializas en la solución, no en la tipología de negocio. Qué Y esto interesante. nosotros lo hemos estado aplicando, claro, el resultado es mucho más potente. A Claro, porque nivel, amplías el mercado, ¿no? Y con ello las posibilidades, y sin embargo tú te sigues diferenciando. sigues siendo el experto. Claro, el marketing te dice, no, para ser un experto te tienes que especializar en algo. No, también puedes ser tú el experto en la solución, no en el nicho. Y esto lo aplicamos siempre. Otra chica que también hace diseño gráfico y branding, ella es especialista en el packaging de última milla. Ese Ujú. packaging o sea, ese repartidor que te viene a casa, ¿cuántas empresas hacen reparto a domicilio? Es que muchas. Ella es especialista en esto. Por Qué ejemplo, o una chica que interesante. hace diseño gráfico para gente, para empresas que se quieren sacar la ISO 9001. Ella es especialista en hacer licitaciones y acompañamiento para las empresas que se quieren sacar la ISO 9001. Ujú, Bueno, pues es ujú. que todas las empresas se quieren sacar la ISO 9001. Ella Claro que prepara sí, cada vez más, por porque eso, además tiene un beneficio interno también muy potente, no solo externo a nivel de correcto. sello, ¿eh? Tiene un Por beneficio eso, interno sí, sí. potente. Entonces, ella se encarga pues de la licitación, de todo el diseño, de la presentación de la memoria. Bueno, ella es la especialista. Entonces, claro, tiene lista de espera.
Pero si Qué tú te hubieras interesante. especializado en branding sostenible para empresas de medio ambiente, pues no digo que no sea una mala opción, pero estás dejando muchos posibles clientes en el camino solo por el hecho de no convertirte en el nicho. Entonces, para mí, la vieja idea, la gran idea que puede tener un freelance es vamos a que busque cómo convertirse en el nicho, cómo ser él el experto en la solución, no en el tipo de negocio. Y es mucho más interesante. Qué interesante. Bueno, quiero hacerte una pregunta que es muy a colación de lo que hablamos aquí. Hablamos mucho de rentabilidad Ujú. y los freelance, los emprendedores, al principio cuando arrancamos, no medimos los recursos que invertimos en entregar el servicio, no tenemos una proyección de qué voy a tener que hacer para conseguir ese cliente, además de luego entregarle el servicio, y entonces tenemos fugas de recursos por un montón de sitios. Este es uno de los problemas por los que algunos freelance no sobreviven a esos primeros años de vida, desde tu punto de vista. La gestión monetaria, la gestión financiera y la gestión de trimestral, que ya sabemos que los autónomos cada trimestre, esto puede ser capital si no se lleva una buena gestión. O sea, solo el ejercicio de apartar el IVA de lo que cobras, ya te diría que, vamos, mucha gente no lo hace. Entonces luego llega ahora septiembre, que estamos, sí, septiembre, octubre, y llega el susto. ¿Por qué? Porque tú te tomas el IVA como un ingreso y no lo es. Y esto que parece obvio, yo veo que no se hace. No se No tiene sé. esa gestión financiera. De la misma Falta forma, educación financiera, conocimiento. 100%. O sea, el diseñador web es como no me hables de números, lo mío es Claro, programar. pero es que de la misma forma que es importante vender, es importante la gestión interna. Y hay a veces que son estas ejercicios, estas habilidades que son muy antipáticas, como la venta, que también es un poco antipática, pero es que es el 60% de un negocio que nadie nos cuenta y que como no tengamos cuidado en ello, puede hacer que pinchemos antes de 2 años. Y desde luego que una mala planificación financiera a nivel de impuestos, a nivel de los trimestrales, a nivel de gastos hormiga, que yo veo freelance creativos que se gastan en herramientas 800 y 900 euros al mes. Madre Oye, pero, mía. ¿esto lo necesitas? No, porque no, no, no. O sea, este tipo de cosas, pues son o no separar los ingresos del negocio no, o Los sea, con los, personales, ¿no? con los, con los personales. Ujú, Por ujú. mucho que seas autónomo, un negocio es un negocio. Pero sobre todo a Una, nivel de impuestos lo veo mucho. Es clave, ¿eh? Porque además, mira, justo lo comentábamos antes en la comunidad, ¿no? Cuando les he comentado que tenía un invitado que ayudaba a Ujú. freelance a crear un negocio sostenible, ha salido precisamente, ¿no? Todo el tema que ahora también está como muy revuelto, el coste que tiene un autónomo para poder vivir de su negocio a nivel fiscal, cotizaciones de la seguridad social, etcétera. Y esto me sirve para hacerte una pregunta, porque está dentro de vuestra propuesta de valor, ¿no? El ser capaces, o sea, vosotros ayudáis dentro del instituto a los freelance a que sean capaces de vender a precios que realmente paguen su aportación de valor. ¿Cómo de difícil es esto? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, o sea, o sea, es más difícil creerlo que hacerlo. O sea, es más difícil creerlo que hacerlo, lo primero por un tema de la propuesta de valor. O sea, son solo tres pasos, no son 333, son tres. Uno, vamos a hacer algo que nos diferencie. Dos, el tema de la estrategia, que podemos hablar de ella, y luego saber vender. Pero cuando tú empiezas a vender soluciones, y empiezas a vender transformación, y empiezas a vender soluciones reales a ese problema en el que tú eres experto, automáticamente estás construyendo un escaparate que ya rechaza a los clientes tóxicos y atrae a los clientes buenos. Ujú. Es decir, yo siempre cuento una pequeña historia que creo que viene a colación de esto, y es que, mira, en el 2007 hubo un vagabundo que se presentó en el metro de Boston a tocar el violín y recaudó $27 en una mañana. Ese vagabundo es Joshua Bell, es el mejor violinista del mundo y estaba tocando una sonata de Bach, que es la más difícil que se ha compuesto nunca para violín, con un Stradivarius de $2 millones al hombro. ¡Ostras! De $27 en una mañana en el metro de Boston. Una semana después, Joshua Bell en el Boston Hall cobró $1.000 por minuto de concierto y hubo gente que pagó 10.000 euros por verlo tocar una hora en primera fila. Una semana. Una semana después de hacer el experimento del metro, Joshua Bell dio un concierto en el Boston Hall. A lo mejor me he equivocado en algún dato, pero es una historia real. La diferencia en esta historia no es si es el mismo violín, es el mismo violinista y es la misma pieza, ¿qué es lo que cambia en la historia? Lo único que cambia es el escaparate. Si tú demuestras en el escaparate adecuado,
obtendrás los clientes adecuados. Lo que no podemos hacer es pretender conseguir el cliente adecuado si estamos en Fiverr, si ofrecemos servicios por horas, si cambiamos nuestro talento por tiempo, si ofrecemos descuentos, si ofrecemos un bundle de precios de 2 por uno, 3 por 2, 4 por 5, si tenemos una página web con 17 servicios diferentes. Pensémoslo así, ¿no? Cualquier mujer de tu comunidad que, oye, que esté casada. Vamos a poner este ejemplo. El día que tú te casas, ¿dónde te compras el vestido? ¿En el chino de abajo o en una tienda especializada? Especializada totalmente. Pero, oye, ¿por qué no vas al chino de abajo que tienen de todo? ¿No? O Porque no, sea, no es el sitio que yo catalogo como válido para. claro, entonces el chino de abajo es el sitio de los olvidos. Sí. Fiverr, los trabajos por horas, los hacedores de tareas, las páginas web multiservicio es el sitio de los olvidos. Es un marketplace de servicios, donde yo voy si se me olvida algo, si se me olvida la harina para la cena, pues bajo y lo cojo. Pero me olvido de ti, no te considero un buen proveedor. Te considero algo que me solucionas un dolor tipo rápido, pero no cuento contigo para mi proyecto de negocio. Ahora bien, si yo armo un buen escaparate y me considero, o sea, y me pongo como experto en una solución, pues probablemente la novia que vaya a esa tienda va a pagar mucho más dinero que aquella que intente montarse la boda en el chino, porque encima suelen pagar más y protestar menos. Absolutamente, porque le das la autoridad a la persona de la tienda Claro. donde vas, ¿no? Es como ya das por hecho que es una tienda especializada, que van a tener tu solución, Ujú. que es cuestión de que tú entres, sepas comunicar lo que necesitas, pero Claro. das por hecho que tu solución está ahí. Entonces tú ya vas con una predisposición a, aquí está mi solución, la tengo que encontrar. Claro, entonces, esa es la parte que tenemos que exponer, ¿no? Y luego ya está la parte de estrategia y ventas. Pero fíjate que esta analogía, igual la del violinista que la del chino, es que si lo analizamos, es que es verdad. O sea, ¿qué quiero para mi negocio? Esa persona que viene, que me compra algo que no se acuerda de mi cara y que me paga 50 euritos por hacerle un apaño en internet. ¿O Ujú, realmente quiero captar a un cliente que me considere un partner estratégico en el cual yo pueda acompañarle de la mano, ofrecerle esa transformación y cobrar bastante mejor por ello? ujú. Y tener ese lifetime value que me permita tener recurrencia de clientes. Pero claro, los picos y los valles vienen por aquí. Si estamos acostumbrados a que no sabemos a fecha de ahora cuántos clientes vamos a tener el mes que viene, pues esto es una montaña rusa. Es así para muchas emprendedoras. Correcto, pero entonces si yo me posiciono, tengo un servicio de valor, el cliente me considera a mí como un partner estratégico y no como un hacedor de tareas, entonces lógicamente pues la trayectoria es mucho más llana y encima es ascendente. Entonces la clave, para mí el 80% o el 60%, entre el 60 y el 80 por no ser muy tal, es esa diferenciación y ese posicionamiento. Y luego la estrategia, que podemos hablar de varias estrategias, siempre va a funcionar. Siempre va a Siempre. funcionar. Siempre va a funcionar. Porque todas las estrategias funcionan. Pero ¿sabes por qué funcionan? Y aquí No. tenemos que, porque la estrategia en sí es un ser inanimado, no tiene alma, es una máquina que tú accionas. Sí, es un conjunto de acciones que te ayudan a conseguir un Vale. objetivo. Correcto, pero si estamos de acuerdo en que la estrategia está alimentada por un tipo de gasolina. Si la Sí. gasolina es súper, va súper 98 va a ir como un tiro. Si le metemos aceite de colza, no va a arrancar. Entonces, ¿cuál es la gasolina de nuestra estrategia? Esa diferenciación y ese servicio que es top, que tiene efecto wow, por el que contratarnos sea algo obvio, que esa posición como experto, o sea, como algo diferente, como algo que me dé resultados a corto, como algo que realmente me enamore y que algo que yo quiero conseguir y consumir. Esa es la gasolina que tengo que fabricar y luego todas las estrategias funcionarán. Hay que ver qué estrategia nos da mejores resultados y a más a corto plazo. Pero la estrategia por sí sola, no cometamos el error de centrarnos en la estrategia, porque por sí sola la estrategia va a multiplicar lo que tú le metas. Si le metes algo malo, va a multiplicar el vacío, ¿eh? Sí, o O sea que sea, me estás diciendo que al final la clave es encontrar esa propuesta de valor diferenciadora que realmente vosotros nos has traído una luz, como yo decía, ¿no? En vez de posicionarnos en el nicho del cliente, ser nosotros el nicho y la ujú, diferenciación desde la solución del problema específico, ¿no? Y de esa 100%. manera, pues ser capaces de ir pivotando si surge entre un tipo de cliente y otro tipo de cliente, porque yo en lo que soy especialista es en Esa es la solución. resolver mi tipo de problema, ¿no? Claro. A este respecto, porque ya nos estamos acercando al final, te quiero preguntar una cosa. En este año se ha hablado mucho de que se está dando un momento de criba, un Ujú, momento donde muchos negocios que se iniciaron
con la pandemia, con la pospandemia, por todo el crecimiento que hubo de lo que es los servicios digitales, etcétera. Estamos viendo que hay algunos que están tomando decisiones de cerrar, de reposicionarse, de contraerse y hay como cada vez más distinción, ¿no? Entre el que tiene mucho éxito, mucha facturación y el que está en niveles más bajitos. ¿Tú lo vives así también, como lo siente el mercado, o crees que es No, otra manera? no, sí, claro, es igual, pero claro, aquí es cuando nosotros vamos a montar un negocio, tenemos que tener en cuenta que los negocios se montan para ser rentables y para que se perpetúen en el tiempo. Sí, Y esta segunda parte es especialmente delicada porque cuando concebimos un negocio, no sé, no voy a decir que no, que hay que mirar a futuro porque tenemos que comer mañana, pero no podemos subirnos a la ola del oportunismo. Ejemplo, ahora tenemos la fiebre de la IA, agencias de IA, automatizaciones, está muy bien y va a perdurar en el tiempo, pero cuidado cómo construimos esa propuesta a largo plazo, cómo construimos ese sistema de ventas, cómo construimos, cómo nosotros nos vamos a proyectar y cuál es nuestro escaparate. Porque como nos sumemos a la ola del oportunismo, el mercado nos barrerá. Porque el mundo del marketing y el mundo de la captación online, los negocios digitales, va sufriendo diferentes olas. sí, Pero el único que dura es el que la surfea porque tiene unos pilares sólidos. Y habrá sí. años mejores y años peores. Pero esto es como la fiebre de los webinars. Todo el mundo hacer webinars. La fiebre de los fans de autoridad. Todo el mundo hacer fans de autoridad. ¿Qué es lo que pasa? Que estás, lo que decíamos antes, estás adaptando tu servicio a la estrategia. Y esto es un error. Hay que Mm. adaptar la estrategia al servicio. O sea, tener muy claro desde la necesidad que yo cubro, desde ese cliente al que puedo llegar, qué es lo que le puede funcionar para captarlo, para hacer lo que haga el viaje del cliente dentro de mi negocio y a ¿Mm? partir de ahí ofrecerle uno, dos o tres servicios, ¿no? Que hagan que ese lifetime value que a mí me encanta traer Ujú, aquí, porque creo que es la clave de la rentabilidad hoy por hoy, ¿no? Con lo que ujú. cuesta captar clientes, sea cada vez mayor, ¿no? O sea, nuestro negocio no puede ser flor de primavera. Si nosotros estamos considerando un negocio como flor de primavera, porque esta es la estrategia de moda tal, nos vamos a equivocar, porque al final es lo que hablamos, estamos adaptando todo a una estrategia, y la estrategia ya sabemos que no tiene alma, es que es un ser inanimado, es un ente sospechoso que va por ahí, es importante, pero lo que es importante es cómo yo soluciono el problema de mis clientes, cómo me posiciono, cuál es mi propuesta de diferenciación y luego elegir la estrategia, por qué no decirlo, que más y mejor resultados se adapta a nosotros. Claro que Es sí. decir, o sea, cuando salió la fiebre de los anuncios en Meta, oye, cualquier tonto hacía relojes. Ponías un anuncio y conseguías clientes. Ahora eso es inconcebible. Incluso hay gente o sea, que lo intenta. Todo el mundo está en Instagram, sí, desde luego, pero nosotros tenemos una chica que vende software para empresas de minería y, hombre, y su público pues no está ahí. Que no digo que no estén, ¿eh? Que no digo que no puedan llegar a Pero estar, no porque están en modo profesional, claro, captación de servicios. eso es correcto. Y no digo que no se puedan conseguir cosas, tal, pero que vuelvo a decirte que vamos a aplicar esa inteligencia de negocio para que nos dé los resultados que queremos y que encima sean medibles, para poner foco y energía donde realmente tengo más posibilidades. Entonces, a lo mejor tu foro y tu caladero es LinkedIn o el email o el propio teléfono. Ahora bien, no es que yo soy fotógrafa de bodas, pues Instagram directa, porque es donde están. No vas a ir a LinkedIn, ¿vale? Estas cosas que parece que tienen todo el sentido del mundo, luego llevadas a la práctica, que es lo que veo yo a diario, no, porque estamos adaptando, y redundo mucho en esto porque lo veo a diario, estamos adaptando el servicio a la estrategia de moda, al ruido de mercado. Y no, esto es ruido, esto es humo, esto es algo que no nos va a tener un servicio que sea perpetuado en el tiempo. A estrategias habrá que nos den más resultados, menos, más rápido, que sean más técnicas, menos técnicas, pero lo que va a prevalecer siempre es ese posicionamiento que tienes tú en el mercado como experto y como facilitador de esa transformación al cliente. Eso es lo que te va a hacer perdurar en el tiempo, no una Ujú. estrategia o un funnel. No, esto caduca. Estupendo, estupendo. Bueno, Nacho, nos has demostrado que eres conocedor amplio del mundo del negocio, por supuestísimo, del mundo de la creación de tu propuesta de valor y de la captación de clientes. Pero yo quiero que nos dejes una recomendación final. Hemos dado cantidad de tips. Yo creo que este episodio es para escuchar y parar y escribir y reflexionar y hacerte preguntas y volvértelo a poner, ¿no? Porque es prácticamente una masterclass lo que nos has dado, pero sí que me gustaría que dejaras una recomendación final para, para las personas que quieren dar el paso
a hacer, a convertirse en independientes, a convertirse en freelance, pero que tienen muchísimo miedo a la incertidumbre que les genera pensar que no saben vender. Yo la recomendación que, o sea, que hago más allá de frases para poner en tazas, que no nos gustan ni a ti ni a mí, que lo hemos hablado antes, No, sí. es que es cierto que existe un miedo a dar el paso, es cierto de que hay facturas que cuesta pagarlas, es cierto que tenemos esa incertidumbre, pero que la única factura que no se paga nunca es la del tiempo y la peor factura es la de no haberlo intentado. Esa es Mm, la factura que más pesa. Por lo tanto, mi recomendación es, si tienes un propósito y quieres ser libre y quieres cumplir ese propósito de vida, hazlo. No hay nada que te lo impida. Estamos ante una ventana de oportunidad muy amplia para los profesionales independientes en cualquier sector. A nivel de consultoría, nosotros trabajamos con consultoras de recursos humanos, con consultores tecnológicos, con consultores de la ISO, diseñadores. Cualquier área se está externalizando y hay una gran ventana de oportunidad. Simplemente cumpliendo estas tres cosas que hemos dicho, de vamos a coger esa propuesta de diferenciación, vamos a darle algo que sea atractivo, que sea sexy. Luego, vamos a hacer estrategias de captación, que no hemos hablado, pero las vamos a decir rápido, que sean medibles y que tengamos el control. LinkedIn es una buena estrategia. El propio email, pese a que lo hemos querido enterrar desde hace muchos años, sí, es una ¿eh? buena estrategia. La publicidad, no invertir en publicidad es perderse la oportunidad del siglo. O sea, es algo que vas directamente al corazón del cliente. Son estrategias que son medibles, que dan resultados a corto plazo para bien, y si no funcionan nos daremos cuenta en 7 días. Y podemos Algo cambiar. podemos cambiar, que a mí me parece mucho más inteligente, ¿no? Porque Sí. dices, no, voy a crear un marca personal, contenido en redes, vale, vas a tardar 6 meses en darte cuenta. Si es positivo, has invertido 6 meses. Y si es negativo, ¿qué haces? Con la Otros seis publicidad. meses más. Otros 6 meses más. Con este tipo de estrategias que son medibles, en una semana te das cuenta si ese mensaje está llegando. Y tercero, ten mínimo una navaja suiza que te permita desencallar cualquier proceso de ventas para que puedas convertir desconocidos en clientes. Parece muy sencillo, pero es que realmente lo sencillo funciona mucho mejor y para estos negocios pequeñitos, ¿no? Que queremos escalarlos y queremos tener pues una buena remuneración o incluso poder llegar a las famosas 6 cifras al año, que a veces pensamos que es algo como muy pretencioso, pero que si vendemos un servicio de 2.000 3.000 euros, son 2 clientes al mes, ¿eh? Que no nos estamos, que no es Ya, nada, ¿sabes? ya, O sea, ya. que es algo fácilmente alcanzable, pero nos lo tenemos que creer, tenemos que perseverar y al final las cosas con trabajo, con determinación y con motivación se consiguen siempre. Y aquí sí que soy categórico. Con esa perseverancia siempre se consiguen resultados y es un resultado que suele llenar bastante, bastante bien desde un punto de vista profesional y sobre todo personal. Bueno, estoy seguro que esta afirmación categórica que has hecho, la has hecho en base a datos, a la experiencia que tenéis en el Instituto Freelance, que al final trabajáis con personas todos los días que están iniciando, que están revolucionando su negocio, que se están manteniendo, que, o sea, que entiendo que todas estas recomendaciones que nos das son basadas en precisamente en eso, ¿no? En En KPIs, lo, en mediciones y en en lo que aplicamos. realidades. Lo que está claro es que al final tiene que haber cierta determinación y compromiso, ¿no? Yo le digo a Sí, todo el mundo, si queremos cambiar algo, nosotros tenemos una frase que es quien actúa, factura. Y realmente es así, hay que actuar para poder facturar. No hay estrategias milagrosas, ni yo soy el mago pop, simplemente hay que trabajar, hay que ponerlas en práctica y el resultado llega. Lo que no llega es con la inacción, con la procrastinación y con el voy a trabajar mi portfolio y así dentro de 4 meses intentaré captar un cliente. Esto es lo que no funciona. Resumen, ¿tienes un servicio que puedas vender? ¿Hay algo que te impida venderlo mañana? Si la respuesta es que no, mañana hay que vender. pues con eso me quedo, porque creo que nos has puesto las pilas a toda la audiencia y nos has, vamos, nos has desmontado todas las objeciones que podemos tener, que si el mercado, que si el sistema de captación, que si la diferenciación, que si el nicho, nos las has desmontado todas, así que Ujú. te agradezco que hayas aceptado mi invitación. Me encantaría que les dijeras dónde pueden encontrarte, dónde pueden conocer más sobre Instituto Freelance y por supuesto que te despidas como consideres. Pues nos pueden encontrar en institutofreelance.com y luego en Instagram, que es mi Instagram, que es @ballestan con B de Barcelona y dos L's guión bajo. Ahí pues subimos diferente contenido, tienen acceso a los talleres, a la comunidad, donde hay más de 500 personas aprendiendo semanalmente tips y estrategias como estas. Aparte solemos hacer muchos talleres en directo, todo de forma abierta, porque tenemos el propósito ese de
enseñarles a la gente que vivir como freelance de forma rentable y sostenible es posible y no solo que es posible, sino que intentamos demostrarlo día a día con grandes casos de éxito que la propia web lo podrán ver, pero es posible, es viable y es muy, muy recomendable. Pues muchísimas gracias, Nacho. Bueno, queridos genios, como veis, prometía claridad, prometía acción al principio del episodio y creo que ambas cosas han quedado puestas de manifiesto. Como nos ha dicho Nacho, si hay acción, hay facturación. Así que con eso me quedo y os despido hasta la próxima semana. Nos vemos con un nuevo episodio.